Estoy contento de poder estar aquí en esta mañana y es una alegría poder estar aquí de nuevo. Como dijimos esta semana, hemos llegado ya al final de nuestra serie acerca de los 10 mandamientos, una serie que titulamos Escrito en piedra, grabado en el corazón. Hemos estado 3 meses que han pasado creo que bastante rápido, pero hemos estado 3 meses enfocados en los 10 mandamientos y nuestro deseo al predicar esta serie de predicaciones era y es que nuestro corazón sea transformado por la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Podemos resumir el mandamiento que vimos la semana pasada diciendo que la clave para no codiciar lo que otros tienen es contentarse con lo que uno tiene, con lo que Dios ya te ha dado. Nuestro enfoque para el día de hoy está en cómo Jesús consideró los 10 mandamientos. La idea principal es que como Jesús cumplió perfectamente los 10 mandamientos, Él desea que sus seguidores, que nosotros podamos también cumplir y seguir esos mandamientos. Veo por lo menos 6 formas en las que Jesús interactuó con cada uno de esos mandamientos y es lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Esas 6 formas en las que Jesús interactuó con los mandamientos. La primera de todas es que Jesús cumplió completamente todos los mandamientos. Si me acompañáis en vuestras Biblias a Mateo capítulo 5, en el versículo 17, leemos lo siguiente. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Es decir, Jesús está diciendo, no he venido para destruir, no he venido para dejar en desuso esa ley, he venido para cumplirla. Y Jesús los cumplió, ¿cierto? En Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 nos dice de Jesús que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y dice algo muy importante ahí y muy cortito, pero dice, nacido bajo la ley también. Mateo 3:15 declara, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y el contexto es el bautismo de Jesús. Cuando Jesús está a punto de ser bautizado por Juan el Bautista, si os acordáis de aquella famosa frase de Juan el Bautista que dice, pero si yo no soy digno de desatar los cordones de tu sandalia. Y esta es la respuesta que le da Jesús. Es conveniente que cumplamos así toda justicia. El apóstol Pedro ahonda un poquito más en su primera carta respecto a esto cuando dice, hablando de Jesús, que él no cometió pecado. Dice, ni engaño se halló en su boca. Philip Ryken, uno de los autores que hemos estado consultando para esta serie de predicaciones, en su libro que se llama precisamente Escrito en piedra, nos dice esto, dice, no somos capaces de guardar ni un solo mandamiento con perfecta integridad, pero Jesús los guardó todos hasta el último detalle y lo hizo por nosotros. Si estamos unidos a Él por la fe, entonces Dios nos considera como si hubiéramos guardado toda la ley perfectamente. Porque Cristo fue crucificado para que las justas exigencias de la ley se cumplieran en nosotros. La segunda cosa es que Jesús hizo más profundos todavía los 10 mandamientos. Un poquito más adelante, Mateo 5, 21 al 22. Jesús hace los mandamientos un poquito más profundos porque los lleva a aplicarlos a nuestro corazón. Y dice así, Jesús sorprende a los fariseos con esta respuesta y con aquellos que creían que estaban viviendo unas vidas moralmente aceptables y religiosas. Viene Jesús y les dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Bajamos unos versículos más, del 27 al 28, dice Jesús, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjate, Jesús, como digo, lleva esos mandamientos a algo más profundo y los acerca a nuestro corazón. La tercera cosa es que Jesús recoge los mandamientos, los 10 mandamientos en 2. Un día un experto en la ley se acercó a Jesús y trató de engañarlo, trató de lanzarle una pregunta trampa. En Mateo 22, 36, le pregunta este maestro de la ley a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Y esta es la respuesta asombrosa que da Jesús en los versículos 37 al 40. Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice algo más. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hemos señalado durante esta serie de predicaciones que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor hacia Dios y los siguientes mandamientos tienen que ver o nos llaman a desarrollar nuestro amor hacia el prójimo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás que Dios le pide a su pueblo es imposible de hacer si tú no amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. La cuarta cosa es que Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado los mandamientos. Uno de los propósitos de los mandamientos es mostrar cuán cortos nos quedamos en sus santos estándares. Cuán cortos nos hemos quedado, no llegamos, no podemos alcanzar eso. Perdemos la marca de su perfección. Si en algún momento alguno de los que estamos aquí decimos, no, yo sí que soy capaz de cumplir todos los mandamientos, y ya estás quebrantando el 9º mandamiento que dice, no mentirás. Así que es imposible que nosotros podamos guardar al pie de la letra esos mandamientos. En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús declara lo siguiente, gritando, consumado es. Cuando está en la cruz, su último grito es, consumado es. Él no dijo, ha terminado, de una forma, de una manera derrotista, porque su muerte haya sido como un accidente. No es como si se hubiera cometido una gran injusticia con Jesús. De hecho, por su muerte, la justicia de Dios es completamente satisfecha para que nosotros podamos ser declarados justos. Aprendemos también de los otros evangelios que este grito fue un grito lanzado en voz alta, un grito fuerte, un grito potente. No era un gemido, sino que era el grito de un conquistador. Fue un grito, un rugido de victoria. Fue una declaración poderosa. Fue un estruendo de triunfo. Consumado es. Aprendemos esto, ¿verdad? Además, este verbo consumado es, en este idioma, en el idioma en el que se escribió, está en un tiempo perfecto, lo que significa que es algo que se cumplió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos en el presente y los va a tener también en el futuro. Sus resultados continúan. Literalmente dice, fue consumado, y como resultado, hecho para siempre. No se necesita absolutamente nada más. Jesús pagó todo. No hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Sabes? La salvación no es un proyecto de bricolaje. La salvación ni siquiera es un proyecto en el que tú negocias 50-50. Yo hago mi parte y entonces que Jesús haga también su parte. No se trata absolutamente de eso. Jesús ya lo ha hecho todo. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y yo sé que algunos de vosotros estáis tratando de limpiaros para poder estar más presentables delante de Dios, pero déjame decirte algo. Y es que la mala noticia es que no puedes hacer nada para limpiarte y presentarte delante de Dios. No puedes hacer suficientes cambios para poder presentarte con esos resultados delante de Dios y cumplir con sus requisitos de esa forma. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ahora, la buena noticia es que no tienes que hacerlo, porque Jesús ya lo hizo por ti. Él ya lo hizo por nosotros. La quinta cosa es que Jesús espera de sus seguidores que vivamos sus mandamientos. Escuchad lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, en el versículo 15. Dice, si me amáis, y conocéis este versículo, si me amáis, ¿qué dice? Guardaréis mis mandamientos. En Juan 15:12, Él especifica cómo se lleva a la práctica, cómo se materializa este mandamiento, cómo se hace realidad. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y dice algo muy interesante, así como yo os he amado. Porque podemos decir, amar al prójimo, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Jesús ya lo ha dicho, amad a vuestro prójimo
así como yo os he amado, de la misma forma. Un poquito más abajo repite este llamado al amor en Juan 15, 17. Dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hablando de los mandamientos, Kevin de Jong escribe, ¿sirven para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a la cruz? Absolutamente. Pero los mandamientos también muestran la manera de vivir. Dice, la ley no es solo nuestro deber, sino también nuestro deleite. Y una vez que somos salvos, tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros para que nosotros podamos vivir sus mandamientos. En Jeremías capítulo 31, en el versículo 33, y si alguien se preguntaba que el título de la serie de dónde había salido, pues sale de este versículo, Jeremías 31, 33. Dios dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa ley que está escrita en piedra, lo que Dios dice que va a hacer es grabarla en nuestros corazones. En sexto lugar, Jesús utiliza los mandamientos de una forma evangelística para presentar el Evangelio. Y la mejor manera de convencer a alguien de su necesidad del Salvador es ayudarlo a ver su pecaminosidad. Ahora, como hemos dicho en anteriores ocasiones, no es nuestro trabajo convencer a las personas de pecado. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas de Jesús, y el Espíritu Santo se encarga de hacer ese trabajo, no es nuestro papel. Los mandamientos de los cuales nosotros hablamos no son los medios de salvación, sino que nos muestran la necesidad que tenemos de un Salvador. Y llegamos a una historia en Marcos capítulo 10, una historia que ya hemos comentado, ya hemos compartido en otras ocasiones aquí en este lugar. Una historia en la que aparece un joven que no tiene nombre, y como no tiene nombre, pero es un joven rico, yo le puse Richie, vale. Ahí está Richie, ¿vale? Tenemos otra vez a Richie con nosotros. Ahora, ¿por qué quiero que veamos esta historia otra vez? Porque creo que nos presenta algo muy interesante acerca de Jesús y los mandamientos. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. De nuevo, si tienes ahí tu Biblia, ábrela en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Si tienes tu Biblia electrónica, puedes encenderla. No hagamos al revés, no encendamos la Biblia de papel, porque con el calor que tenemos y toda la situación que estamos, no necesitamos más calorcito, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos 10, versículos del 17 al 22. Y nos dice así la palabra. Cuando salía para seguir su camino, cuando Jesús salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este buscador de la verdad parece que tenía absolutamente todo lo que se necesitaba. No sabemos bien por la historia si era un gobernante, si era un empresario de éxito o era una celebridad en la sociedad. Lo que sabemos es que era un personaje respetado y que tenía mucho dinero. Pero él no estaba satisfecho tal vez con su religión legalista orientada al desempeño, sin gracia. Así que el hecho de que corriera este personaje hacia Jesús nos muestra que la cosa era seria, ¿no? Porque era muy poco común que alguien con las características de este hombre rico corriera hacia otra persona y mucho menos se pusiera de rodillas delante de él. Al arrodillarse en el suelo con su ropa de diseñador delante de este predicador campesino demuestra una humildad sincera. Él realmente reconoce a Jesús como alguien superior, si no, no se pondría de rodillas delante de él. Y se postra ahí delante de Jesús.
Toda la vida le habían enseñado a este hombre que él tenía que hacer cosas buenas para ser salvo, pero tal vez había algo en el fondo que le estaba molestando y que él sabía que no era realmente de esta forma. Así que él comienza llamando a Jesús bueno. Tal vez le está lanzando ahí alguna serie de halagos, tal vez espera ganarse de esta forma la confianza de Jesús o quiere impresionarlo. Sería como decirle, Jesús, yo sé que tú eres bueno, pero Jesús lo detiene en este momento y le hace esta pregunta. ¿Por qué me llamas bueno cuando solo Dios es intrínsecamente bueno? Y en lugar de responder a su pregunta, Jesús hace que el hombre se diera cuenta de que la esencia de la bondad de Dios es solamente de Dios. En 1 de Crónicas 16:34 lo expresa con este resumen. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De esta forma, Jesús también está señalando que Él no es bueno. Le está diciendo que solo Dios es bueno. Directamente ya le está diciendo que Él no es bueno. Solo Dios lo es. Su concepto de bueno tal vez estaba puesto en un mal lugar, era inadecuado, era erróneo. Había confundido su percepción de Jesús y había nublado esa comprensión de sí mismo. Hasta que este hombre no viera a Jesús como Dios encarnado, que exigía su completa lealtad, y hasta que no reconociera su propia pecaminosidad, no podría encontrar esa vida eterna que él estaba buscando y por la cual se había puesto de rodillas delante de Jesús. En resumen, podemos decir que de alguna forma hace de menos a Jesús y tiene demasiado buen concepto de sí mismo. Sobreestima su propia bondad y subestima la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús. Hay una creencia común, y creo que todavía está extendida hasta nuestros días, y es que las personas creen que tienen que hacer algo para ganar la vida eterna. ¿Cierto? Eso se escucha todavía. Es una creencia, como digo, común que ha seguido por los siglos. Este hombre estaba acostumbrado al trabajo duro, tal vez. Por eso vemos la pregunta en el versículo 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él sigue pensando esto, ¿no? Hay algo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El tiempo en el idioma original nos indica que él estaba esperando que Jesús le asignara una tarea, algo, para poder hacer en ese mismo instante. La pregunta es, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él esperaba, mira, haz esto y esto, vale, lo hago, con esto lo obtengo. Eso es lo que él estaba esperando, eso es lo que nos demuestra este texto. Ahora, mientras Jesús cita los mandamientos, yo me imagino a Richie que está en su cabeza pensando, ¿no? Mientras va diciendo cada una de las cosas, él va pensando, vale, no he matado, vale, no he robado, he honrado a mi padre, a mi madre, no he levantado falso testimonio. Él va chequeando toda esa lista en su cabeza. Y luego declara en el versículo 20, y fijaos que hay algo interesante, que la segunda vez que le pregunta algo a Jesús, ya no dice bueno, ¿eh? Creo que le ha quedado claro el concepto la primera vez. Y la segunda le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Increíblemente, este hombre declara que ha guardado todos esos mandamientos desde su juventud. Eso quiere decir que él ha estado continuamente haciendo lo necesario para no quebrantar ni uno de esos mandamientos. ¿Se atreve a decir algo así? Cuando los hombres judíos utilizaban esta expresión que he hecho esto desde mi juventud, se referían al momento en el que un judío recibe la mayoría de edad, y es en esa fiesta que ellos celebran que se llama el Bar Mitzvah, que significa que esa persona ya está bajo la ley. Es decir, hasta los 12 años, según ellos, puedes equivocarte, puedes hacer cosas, pero a los 12 no, porque ya eres conocedor de la ley, ya estás bajo la ley y ya hay una serie de consecuencias a lo que hagas. Así que este joven está convencido de que había guardado todos los mandamientos, todos los estándares de la bondad de Dios. Pudo decir que no había cometido, como digo, ni adulterio, ni asesinato. Además, dice que nunca ha robado, que nunca ha mentido, que siempre ha honrado a su padre y a su madre. Si bien pudo haber guardado, es posible que pudiera haber guardado la letra de la ley, de estos 5 mandamientos que Jesús le muestra, pero Jesús está señalando a algo más profundo y quiere hacerle ver su verdadero estado de depravación.
Hay muchas personas, otra de las creencias que hay hoy en día es que cuando nos presentemos delante de Dios en el cielo, Él va a tener una balanza, ¿no? Una báscula. Y entonces en este lado de la báscula ponemos todas las buenas obras, en este ponemos todas las malas obras, y lo que pese más, eso es lo que va a suceder, ¿no? Si el peso de las buenas obras es mayor que el de las malas, vale, pues puedes continuar, ¿no? Ahora, si el peso de las malas es más, pues hasta aquí llegó tu viaje, ¿no? Y esta creencia sigue hasta el día de hoy. Este hombre moral pudo haber guardado por un tiempo algunos de los mandamientos, o la mayor parte del tiempo, pero es imposible haber guardado todos esos mandamientos todo el tiempo. Y lo que sucede es que es como si Jesús le estuviera diciendo, es muy bueno que hayas guardado estos mandamientos importantes, pero todavía te estás perdiendo de cómo obtener la vida eterna. No hay manera de que puedas ser suficientemente bueno para llegar al cielo. Eso es lo que le dice Jesús de alguna forma. Déjame mostrarte lo que te quiero decir. Vende todas las cosas que tienes, vende todas tus posesiones, repártelas a los pobres y ven, sígueme. Este hombre había quebrantado el primer y el segundo mandamiento. Incluso, aunque él no se hubiera dado cuenta, ¿no? Porque él hace de su dinero su amo. Él hace de sus posesiones su Dios, ¿no? Los siclos, los denarios eran su salvador y el oro era su Dios. El hombre pensó que guardaba los mandamientos del 5 al 9, pero Jesús aplica el 10º mandamiento a su corazón. Y es el momento en el que él se resiste y deja de escuchar a Jesús o deja de obedecer lo que él está diciendo. Como aprendimos la semana pasada, el pecado de la codicia es sutil, es difícil incluso de detectar, dijimos. Sin embargo, puede hacer ese pecado de la codicia que una persona quebrante el resto de los mandamientos. Sus posesiones, como digo, eran su Dios. Y él pensó que era lo suficientemente bueno como para no necesitar nada ni de nadie, ni siquiera a Dios. Ahora, antes de que podamos hablar con alguien acerca del Evangelio, creo que las personas tienen que entender que no son buenas. El propósito de la ley es matar, es aplastar, es mostrar cuán perfectamente bueno es Dios y cuán absolutamente malvado es el ser humano, es el hombre y la mujer. Pero la gente no cree esto, ¿no? Por eso van al infierno creyendo que son buenos. Y no pasemos por alto lo que leemos en Marcos 10:21. Dice, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo, lo amó. Jesús fija sus ojos en él. No sé si os imagináis el cuadro y esa escena. Jesús fija sus ojos en él. No es una miradita. No le hace así de repaso. Fija sus ojos en él, dice la palabra. Y mirándolo, lo amó. Le está mostrando un fuerte afecto. Este hombre amaba su dinero más que cualquier otra cosa y sin embargo Jesús todavía lo está mirando con una mirada que nos dice la palabra que derrocha amor y mirándolo lo amó. ¿Cómo se puede amar a alguien con una mirada? No solemos pensar en eso, ¿no? Miradas de odio sí sabemos hacer. Esas nos salen creo que muy fácilmente. Pero ¿cuándo hemos mirado a alguien con amor? ¿Cuándo hemos mirado a alguien fijamente a los ojos y esa persona ha sentido que la estabas amando? Eso es lo que siente Richie en ese momento. Jesús le está mirando y lo está amando también. Y Jesús no ama a este hombre porque era un hombre bueno, no ama a este hombre porque ha cumplido con todos los requisitos de la ley. Era todo lo contrario. Este hombre era un quebrantador de mandamientos, pero tal vez no lo sabía, ¿no? De la misma manera que Jesús ve nuestros pecados amontonándose delante de él. Y sin embargo, él nos mira con amor y le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Jesús mira, ama y nos dice lo que nos falta. Es a la vez tierno y duro. Está lleno de gracia y de verdad. Este hombre se había quedado corto. Ahora, esto no significa que cada uno de nosotros tengamos que venir ahora y vender todas las cosas que tenemos, repartirlas a los pobres, y entonces podremos ser discípulos de Cristo o seguidores de Él.
estaríamos cayendo otra vez en lo mismo, haciendo algo para poder ganarnos a Jesús o para poder ser sus discípulos, ¿no? Pero Jesús, si te fijas en esta conversación con Richie, él se dirige hacia un ídolo específico de su corazón. Cuando Jesús habla con este hombre, se dirige a un ídolo específico de su corazón. Y al hacerlo, su corazón queda expuesto, ¿no? De alguna forma Jesús ha personalizado ese mensaje para este muchacho. Cuando Jesús dice, y ven, sígueme, es que Jesús quiere seguidores fieles. Jesús no quiere fanáticos que un día están saltando llenos de alegría, de emoción, y al siguiente día ya no están. Jesús quiere seguidores fieles, que le sigan de verdad. Podríamos traducir esta frase como, aquí, ven aquí, y ven conmigo a donde yo voy, vente. Esa es la invitación de Jesús. Debemos acudir a Él y comprometernos con Él, yendo a donde Él va y haciendo lo que Él quiere que hagamos, porque Jesús es el Salvador y Jesús es el Señor. Por eso. Ahora, ¿qué cosa hay que te impida seguir a Cristo completamente? No sé si has pensado eso en algún momento. Si hay alguna cosa que te impida seguir a Cristo completamente. ¿Qué te impide rendirte a Jesús por completo? ¿Es el dinero? ¿Es una posesión? ¿Es una actividad? ¿Es algo que haces? ¿Es una relación? ¿Es tu tiempo? ¿Podría ser un mal hábito que secretamente disfrutas? ¿Es tu propio sentido de la bondad? Así como Jesús señaló la raíz del problema para este hombre, también nos mira a ti y a mí con amor y nos dice, esto te falta, déjalo ir, ven y sígueme. La mayoría de las personas hoy en día piensan que en esencia son buenas, o al menos mejores que otras, ¿no? Pero aquí está el problema, y es que si admites que eres un pecador, si no admites, que eres un pecador, nunca vas a ver la necesidad de un Salvador. Si no admitimos que somos pecadores, ¿de qué necesitamos ser salvos? ¿De quién? ¿Quién nos ha de salvar entonces si nada hemos hecho? Ahora, si quebrantamos uno de los mandamientos una sola vez, dice Santiago lo siguiente en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Este hombre rechazó el regalo de la vida eterna debido a su corazón codicioso. Este hombre prefirió seguir confiando en las riquezas que incluso Dios le había provisto a su vida, en lugar de seguir a Jesús. Sus manos estaban tan apretadas alrededor de su dinero que no podía imaginarse dedicando su propia vida a Jesús como su maestro. Y puede haber tenido muchas posesiones, pero lo que nos damos cuenta es de que las posesiones lo tenían poseído a él. Marcos 10:22 describe increíblemente a un individuo que estaba más enamorado de sí mismo que de Dios y de los demás. Dice, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Se va afligido y se va triste. El hombre que hace unos momentos había corrido hacia Jesús y se había tirado a sus pies y le había llamado maestro, ahora se va arrastrando los pies y un huracán asola su alma mientras él está pensando en todas esas cosas. Cómo cambia la película, cómo cambia el panorama, ¿no? Este hombre quería la vida eterna, pero no lo suficiente como para renunciar a su orgullo y a sus posesiones, ¿no? Y es cierto que no puedes pagar por la salvación, pero sí te costará algo recibir a Jesús. Ese tipo solo quería la vida eterna como un complemento, ¿no? Como tal vez una aplicación gratuita que tú te puedes descargar y la que utilizas cuando tú quieres. O tal vez la salvación como algo, o la vida eterna como algo que tú llevas en tu mochila, ¿vale? Pues voy por ahí por mi vida, ahora meto aquí la vida eterna y vale, sigo como hasta ahora. Pero no es así, no es lo que quiere Jesús de nosotros. Aceptar a Jesús no es solo añadir a Jesús, también es sustraer ídolos de nuestra vida. Los ídolos y Jesús no son compatibles. Si añadimos a Jesús a nuestra vida, algunos ídolos tienen que salir también de ella. Y me llama la atención que Jesús no sale corriendo persiguiendo a este joven que está huyendo después de esas palabras. Simplemente lo deja ir.
No diluye el mensaje, no le dice, hey, espera, espera, que a lo mejor me he pasado. ¿Sabes? Si quieres, no vendas todo, mira, vende un poquito solo. No, no, no. Jesús está pidiendo un compromiso total, por eso es que no va detrás de él. Porque la verdad es así, él no diluye el mensaje del Evangelio. No diluye lo que tiene que decir. No diluye ese mensaje para que sea algo más fácil de aceptar. Y es que debemos acudir a Cristo en sus condiciones, no en nuestras condiciones. Este hombre tenía todo lo que el dinero podía comprar y sin embargo se perdió algo mucho más importante. Él lo vio, él vio a Jesús, recibió algo de Jesús por un momento y aún así lo dejó ir y se alejó. La gente hace eso todo el tiempo. No es algo solamente del Nuevo Testamento, algo que haya pasado hace, no sé, 1000 años, 1000 y algo, 2000. Es algo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Hay personas que reconocen que Jesús puede satisfacer todas sus necesidades y sin embargo no quieren seguirlo completamente, renunciando a aquello a lo que están sirviendo. La verdad es que no puedo pensar en nada más triste que esto, ¿no? ¿Te vas a ir triste o vas a seguir al Salvador? Creo que ese es el mensaje para nosotros. ¿Nos marchamos tristes o vamos a seguir al Salvador como Él quiere? De todas las personas que llegaron a Jesús, creo que este es el único personaje que se fue peor de lo que había llegado. Me parece que es así. No estaba dispuesto a admitir que era un pecador y por lo tanto no tenía necesidad de un Salvador. Jesús le explica la ley, pero como no quiere enfrentarse a su propia anarquía, se pierde las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Y sabes, la Biblia nunca vuelve a mencionar a este hombre. Tal vez por eso no tenga ni nombre, ¿no? Jesús le mostró el camino de la vida y se fue y nunca más volvió hasta donde sabemos, ¿no? Tal vez no le gustó ver su corazón expuesto ahí. Había más gente, me imagino, con Jesús. Tal vez no le gustó que todos vieran cómo era su corazón. Tal vez estaba buscando una forma más fácil de seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? Muchos se acercan a Cristo. Incluso algunos tratan de guardar los mandamientos. Algunos incluso pueden ser respetuosos con Jesús. Pero queridos, dejemos que los mandamientos nos golpeen, nos aplasten y nos maten. Permitamos que nos hagan temblar. Admitamos nuestro pecado y apartémonos de él. Estaremos en la posición correcta para conocer al Salvador solo cuando sepamos que somos realmente pecadores. Solo alguien que está en un lío sabe que necesita de un mediador. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien si irá al cielo? Y la respuesta que te ha dado es, pues yo soy una persona buena. ¿Os ha pasado esto? ¿Sí? No os oigo. ¿Sí o no? Sí. Vale, gracias, Joan. En nuestra vida seguro nos hemos encontrado con personas así, ¿no? ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque soy bueno. Porque no hago nada malo, ¿no? Aparentemente. O soy una persona bastante buena. O algunos dicen, yo estoy tratando de vivir una vida bien, una vida buena. Hace unos años, en un seminario que asistimos con Stan Hankins, que algunos de vosotros conocéis, era un seminario acerca de evangelismo, y alguien le hizo una pregunta, precisamente, ¿qué dices tú, Stan? Cuando alguien te dice, pues yo creo que sí que voy a ir al cielo porque soy bueno, ¿qué es lo que tú haces? Y él nos dio esta pauta, ¿no? Para un acercamiento evangelístico en cuanto a estas respuestas. Dice, puedes preguntar a la persona, ¿tú te consideras que eres buena persona? Te voy a hacer algunas preguntas para ver si esto es cierto. ¿Cuántas mentiras has dicho? Ahora, ¿cómo llamas a alguien que dice una mentira? ¿O alguna vez has robado algo, aunque fuera pequeño? ¿Cómo llamas a alguien que roba? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? La Biblia dice que Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Alguna vez has mirado a alguien con lujuria?
Jesús dice que si miras a una persona para codiciarla, entonces ya has cometido adulterio en tu corazón. Decía Stan, no te estoy juzgando, pero acabas de admitir que eres un mentiroso, que eres un ladrón, que eres un blasfemo, que eres un adúltero de corazón, y eso después de ver solo 4 de los 10 mandamientos. Si Dios te juzgara en base a los 10 mandamientos, ¿serías inocente o serías culpable? Hasta que la persona no admite la culpa, no podemos compartir el Evangelio. No podemos compartir las buenas nuevas de salvación. Hablando de los que estamos así, aquí, nos estaríamos perjudicando a nosotros mismos si simplemente nos marchamos hoy de este servicio tratando de ser buenos, ¿no? No sé si hay alguien aquí que todavía no haya puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Su fe en Jesús para el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero Jesús te dice, estoy aquí. Jesús está diciendo un mensaje, te da un mensaje para ti en este día. Una cosa te falta algo. Este hombre buscaba una religión de hacer. Jesús ofrece una relación que se basa en el ya está hecho. En Juan 6:28, un grupo de personas le hace una pregunta a Jesús, un grupo de personas que ha visto la alimentación de los 5.000. Se acercan a Jesús y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús responde a esta pregunta que se le ha hecho en plural, la disminuye a una respuesta singular. No es hacer, dice, sino que esta es la obra de Dios, creer. No hacer, creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel en quien Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Jesús nos está mirando, Jesús está mirando, te ama y te dice, una cosa te falta. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador. Si nunca has nacido de nuevo al recibir este mensaje, al recibir el Evangelio de Jesús, al recibir las buenas nuevas, esto es lo único que te falta. Si nunca te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe solamente en Cristo Jesús, entonces una sola cosa te falta. Algunos viven para Dios y mueren para sí mismos y viven para siempre. Otros viven para sí mismos, disfrutan del mundo un tiempo y mueren para siempre. Este hombre tenía muchas cosas, pero como le faltó una, perdió absolutamente todo. Este joven tenía razón en una cosa, acerca de que la vida eterna se hereda. No es algo que tú puedas comprar, se hereda, es un regalo, por lo que no puedes pagar por eso, ¿no? Lo obtienes a través de una relación familiar que llega a través del nuevo nacimiento. Próximamente estaremos celebrando de forma pública el nuevo nacimiento de por lo menos una persona, ¿no? Que se identificó la semana pasada, que se quería bautizar, como es el caso de Aline. He podido tener muchas conversaciones profundas con Aline durante los últimos meses, pero quiero que escuchéis una frase que él me dijo y que anoté en un cuaderno en el que estábamos trabajando juntos. Y él dijo, un pecador sabe lo que hace, pero no se arrepiente hasta que es descubierto. ¿Estáis de acuerdo con lo que él dijo? Un pecador sabe lo que hace, pero no se arrepiente hasta que es descubierto. Creo que Jesús nos ha descubierto durante estos 3 meses, durante esta serie de predicaciones. Creo que Jesús ha descubierto nuestro corazón a través de estos 10 mandamientos y creo que tenemos mucho por lo que arrepentirnos. Ya sea para salvación, aquellos que nunca han recibido a Jesús como su Salvador, o ya sea para reconocer que tal vez no hemos estado viviendo y no hemos estado atesorando el Evangelio de la forma en que debiéramos haberlo hecho. Que aquello que fue escrito en piedra sea grabado en nuestros corazones. Ese es el deseo, que Dios cumpla su voluntad en nosotros conforme a sus propósitos.